Buenas tardes, soy César Daniel Ramírez Mutiño, pasante de la carrera de Derecho, el cual me dejaron una tarea final en la clase de Filosofía impartida por la maestra Carmen Durán, la cual voy a hablar sobre el tema el vitalismo. Por lo consiguiente, el término vitalismo consta por un lado de la doctrina filosófica que postularía que los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas. Tradicionalmente se describe también como una fuerza inmaterial específica, distinta de la energía estudiada por la física, y podemos decir también que esto puede decir que es otro tipo de ciencia que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado lo que es la vida, que la vida es primordial en los seres humanos y tenemos que cuidarla, y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico, en su sentido más puro, se encuentra actualmente rechazado. No obstante, también podemos decir que el vitalismo se encuentra en una base bien fundamentada, de los cuales podemos decir que en ella cabe duda que hay tres tipos, que son las antropocéntricas o racionalistas, entre otros. Asimismo, dicho término puede referirse a lo que Scott Lash y otros autores llaman defensa de la vida. Así sería usado por movimientos tales como el animalismo, el antiabortismo, el antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo o el vegetarismo, pero también por estudiosos de la obra de pensadores como Friedrich o José Ortega y Gasset. Podemos decir que estos planteamientos orientales de esta segunda definición vendrían de la mano del maestro Jaina Mahavira en el Oriente, quien combinó el ascetismo de Parsavata con las enseñanzas de los naturalistas, término que en sánscrito significa viviente. Dándole seguimiento al tema, podemos decir que el vitalismo consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida, porque contienen algún elemento que no es de índole físico, o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas en su forma más sencilla. Podemos decir que el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o un espíritu que las distingue en alguna de las formas sofisticadas. El espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darle la vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. También podemos decir que la historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción entre los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XXI. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano
y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea a la creación y a sus elementos. También podemos decir que todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, impulso vital, arges, psiquis, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y entelequia. Podemos decir que las principales características del vitalismo fueron las siguientes: entendida la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón, tenía dos manifestaciones principales, una de carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista. La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Vamos a hablar también un poco del vitalismo en biología. En la era de la biología se conoció como vitalismo a una teoría que nació a fines del siglo XIX y apariciones del siglo XVIII con el nombre de animismo, de la cual fue fundador George Ernst Stahl, un médico en el área de la biología. El vitalismo decía que los organismos tenían un espíritu vital, era una ciencia que se encargaba de defender que las diferentes situaciones que ocurrían dentro del organismo eran ocasionadas debido a la acción de un conjunto de fuerzas vitales que eran características de los seres vivos y que por esta razón esas situaciones no se daban de forma exclusiva por la acción de la fuerza físico-químicas de la materia. Siguiendo con el tema sobre el vitalismo, vamos a hablar un poco del vitalismo en química. Luego de entender los principios de combustión, inició el debate sobre el vitalismo y la distinción entre la materia orgánica y la inorgánica. Esta teoría indicaba que la materia orgánica únicamente podía llegar a ser producida por los seres vivos, imputando este hecho a una vis vitalis inherente. Este debate evolucionó luego de que Friedrich Wöhler descubriera de forma accidental la forma en que se podía sintetizar la urea a partir de cianato de amonio, demostrando de esta manera que la materia orgánica se podía crearse de manera química. Pues ya hablando sobre uno de los representantes del vitalismo, Wilhelm Dilthey, filósofo alemán, que pensaba que la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Se basaba en las ciencias naturales y solo se conocía lo repetitivo y constante. Discrepa entre naturaleza y cultura, entre génesis y estructura, y entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. No estaba de acuerdo con la oposición entre génesis y estructura. Friedrich Nietzsche, para este filósofo, la vida tiene un sentido biológico-cultural que dice que es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos: crítica a la moral, la metafísica y a la ciencia positiva. Henri Bergson, filósofo judío francés que pensaba que la vida es impulso vital, universal, que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y ésta lo retraía. El objetivo principal de la filosofía es captar la realidad y la vida. José Ortega y Gasset, para el filósofo español, la vida se maneja en 2 sentidos. En la primera etapa
predomina el sentido biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Habló de 7 categorías para referirse a la vida humana. Obras, algunas de las obras redactadas sobre el vitalismo son las siguientes: La muerte de Dios, así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El cojón, El origen de la tragedia, El anticristo, Genealogía de la moral. Ya concluyendo ya con esta exposición sobre el vitalismo, pues puedo decir que es un tema bien interesante, el cual les expuse, y ya con esto concluyo mi participación en esta exposición y fue un placer haberle